Muy bienvenidos todos a escuchar la palabra del Señor. La verdad es que cada vez que uno pasa a este lugar, siente una responsabilidad enorme, porque no está hablando en nombre propio. Estamos basándonos en la palabra del Señor. Les saludo a cada uno de nuestros amigos, visitas, hermanos que nos acompañan aquí presencialmente y aquellos que a través de nuestras redes sociales también están conectados. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Alguien en una oportunidad dijo: yo no sé cómo se medita, no sé meditar. Los evangélicos, los cristianos siempre hablan de meditar, pero no sé cómo se hace eso. Mire, si usted alguna vez ha estado preocupado por algo, le tengo una buena noticia: ya sabe meditar. Es tan simple como eso. Así que vamos a preocuparnos hoy día en la palabra del Señor. Hace unas semanas, permiso, vamos a bendecir un poquito el mensaje. Hace unas semanas tuve el privilegio, el gusto de compartir con mis hermanos en la reunión de hombres un tema, y cuando estaba preparando este tema, o pensando, mejor dicho, en qué compartir, la pregunta que me hice fue: ¿de qué le hablo a estos viejos? Porque uno siempre se percibe más joven de lo que es. Los demás envejecen, uno madura. Estaba en eso y pidiendo un poco, no poco, lo bastante, la dirección del Señor, y el Señor, por esas cosas que uno sabe que las pone en el corazón, dijo: habla acerca de eso, de los viejos. Hay algunos hermanos aquí que estuvieron en esa reunión, así es que se van a repetir un poco el plato, pero les tengo un consuelo. Esta versión, como los libros, viene aumentada y corregida. Esta meditación tiene que ver un poco con mi propia reflexión acerca de la etapa en la que me encuentro. Le puse por título, y por ahí Daniel lo mencionó: la vida cuesta abajo. Alguien podrá decir: pero siempre hablamos de la vida cuesta arriba. Es cierto. Pero hoy vamos a centrarnos en la vida cuesta abajo. Y decía que nace de una reflexión personal, porque llegamos a cierta etapa en nuestras vidas en las que nosotros simplemente decimos: ¿qué vamos a hacer de aquí para adelante? Algunos estamos a punto de entrar a la década, a la 60ª década, suena más bonito que decir 60 y tantos, y es lo que podemos definir como la última década productiva. Mucha gente en esta década de los 60 está iniciando sus trámites de jubilación. Los hombres, a contar de los 65, están sacando cuentas, y queda algún espacio de tiempo. Pasado esa década, de los 70 en adelante, honestamente es poco ya lo que podemos hacer. Dejamos de ser tan productivos. Sin embargo, cuando estaba preparando este mensaje, me di cuenta que no podía dirigirlo únicamente a la gente mayor, porque aquí hay muchos jóvenes y muchos juveniles. Por lo tanto, quise un poco hablar también hacia ellos, porque, muchachos, la vida no es tan larga como parece. La madurez y la vejez están a la vuelta de la esquina. Como padres o futuros padres tendrán la responsabilidad
de educar a sus hijos e instruirlos en el camino. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y estas hermosas palabras del Señor al pueblo de Israel allá en Deuteronomio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué hermosa palabra del Señor, qué maravillosa palabra del Señor. La verdad es que desde niños se nos enseña a pensar en el futuro. La pregunta clásica es: ¿qué quieres ser cuando grande? Lo preguntan los papás, lo preguntan los tíos, y a preguntas clásicas, respuestas clásicas. Bombero, doctor, profesora, ingeniero, mecánico. Pero lo cierto es que siempre estamos pensando en el futuro y siempre queremos ser, a contar de niños, grandes. Recuerdo a mi hijo Benjamín, cuando era muy niño, quería ser veterinario. Nosotros estábamos felices. Un doctor de animales. ¿Y por qué quieres ser veterinario? Porque quiero sanar a todos esos perritos que veo en la calle. Un corazón noble, de niño. Pasó el tiempo y un día nos preguntó: ¿y quién me va a pagar cuando yo atienda a esos perros de la calle? Tuvimos que explicarle que nadie, porque eran perros abandonados. Hasta ahí llegó el sueño de ser veterinario. Y hasta ahí llegó nuestra esperanza de tener un doctor de animales. De jóvenes, nosotros seguimos soñando con ser mayores. Un título, una profesión, un oficio, trabajar duro para tener todo aquello por lo que hemos soñado. Para algunos será viajar, para otros tener el último celular, tener el auto, quizá casarse, tener hijos, el DEPA, la tan ansiada independencia, no miren a Marco, y seguimos soñando con ser grandes. Sin embargo, y sin siquiera pedirlo o consultarlo, la vida misma se encarga de mostrarnos que no es tan larga como pensábamos. Y llega un momento en que tan solo con empinarnos un poco empezamos a ver los primeros metros de una cuesta descendente. El lugar a donde nadie quiere llegar, porque seamos honestos, todos queremos crecer cuando niños, pero nadie quiere llegar a viejo. Hoy día llegar a viejo en nuestra cultura occidental puede ser una carga pesada, físicamente, laboralmente, previsionalmente, socialmente y, ¿por qué no?, familiarmente. Es una carga pesada. Pero ¿por qué le tememos nosotros a la vejez? Encontré aquí varias respuestas. Quizás porque asociamos la vejez con achaques.
Yo siempre digo, ¿quiere calcular más o menos la edad de una persona? Vea su velador. Yo mismo a esta altura tengo que hacer espacio para meter el celular, los lentes, entre libros y cajitas de remedio. Así que estoy pensando en hacer una ampliación al velador. Le voy a hacer un segundo piso. Lo asociamos con cansancio físico, pérdida de la memoria, pérdida de la belleza exterior y un montón de otras cosas. Pero lo cierto es que desde el momento en que salimos del vientre de nuestra madre, comenzamos a envejecer en un proceso inexorable. No obstante, debemos recordar que el hombre no fue creado sino para vivir eternamente en el plan infinito y eterno de Dios. Fue a causa de la desobediencia, y no vamos a entrar en el terreno del libre albedrío, pero fue a causa de la desobediencia que cayeron sobre la humanidad una serie de consecuencias. Una de ellas es la muerte física, las enfermedades y lo más terrible, la muerte espiritual. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, yo siempre resalto y el Caribe, porque en ninguna parte de la sigla CEPAL me entra y el Caribe, pero bueno. En un estudio que se realizó, y esto es de dominio público, el 29 de diciembre del año recién pasado, el 2021, en Chile hay 3.4 millones de personas de 60 años o más, algo así como el 18% de la población. Se espera que para 2025, esto está a la vuelta de la esquina, va a ser un 20% de la población, es decir, 1 de cada 5 personas va a tener más de 60 años en Chile. Ese mismo año se va a producir un quiebre porque por primera vez los mayores de 60 años van a superar a los menores de 15 años. Interesante, vamos a ser más viejos que jóvenes. Hay un dato muy importante. La esperanza de vida en los últimos 20 años ha aumentado 3 años y fracción, pasando de 77 a casi 82, 80.7 años de vida. Gracias a la medicina actual, a la alimentación, a los programas que fomentan el cuidado de la salud. Pasamos de 214.000 personas el año 2001 a 561.000 personas el año 2021, fecha en la que se publicó este estudio. Es decir, un 162% más de mayores de 80 años. Maravilloso, maravilloso. Para el año 2050, y probablemente muchos de nosotros no vamos a estar aquí, se estima que en Chile el 32% de la población va a tener más de 60 años, es decir, 1 de cada 3 personas. Esto nos plantea un desafío personal y colectivo que vamos a ver al final de esta reflexión. Si usted se encuentra en esta etapa de su vida, podrá legítimamente cuestionarse y decir, ya estoy viejo, estoy avanzado en años, no tengo fuerzas, he trabajado, he hecho de todo en la iglesia, que vengan las nuevas generaciones. Bienvenidos, se necesitan las nuevas generaciones. Si usted piensa que es demasiado viejo, demasiado, no voy a decir esa palabra, antigua,
Le quiero recordar a Moisés. Te quedó muy bonito la lámina, María José. Deuteronomio 34:7. Moisés tenía 120 años cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Yo todavía no alcanzo la mitad de los años que vivió Moisés y tengo que usar lentes para ver bien y algunas mañanas me levanto cansado. Usted coincidirá conmigo en que conmigo a la cabeza el pueblo de Israel no hubiera alcanzado a llegar ni al Mar Rojo. Partamos por ahí. Pero él tuvo esa fortaleza de parte del Señor para cumplir tremenda tarea. Pero vamos a ver algunos ejemplos más actuales. Voy a poner algunos ejemplos seculares y otros más apegados a nosotros. Patricio Aylwin asumió la presidencia de la Nación cuando tenía 71 años. El actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asumió la presidencia a los 78 años. Un poco más cerca nuestro, en lo espiritual, Abraham fue llamado por el Señor, ahí en Génesis 17, a los 99 años. Es cierto, la gente vivía más antes. Billy Graham, este gran hombre de Dios, tremendo predicador, responsable de haber predicado a más de 215 millones de personas en más de 185 países en todo el mundo. Murió pocos meses antes de cumplir 100 años y estuvo activo en su ministerio, la Fundación Billy Graham, secundada por su hijo Franklin, hasta prácticamente el final de sus días. Hay un ejemplo más cercano aún. En la Alianza Cristiana y Misionera, el pastor Aulín Vilches, con quien tuve el gusto de trabajar por más de 10 años, fue presidente de nuestra corporación, vivió pasados los 90 años y ostenta el haber sido el pastor vivo con más años activo en el ministerio. Él hizo una promesa, tuvo una grave enfermedad cuando joven y le dijo al Señor que si Él lo sanaba, lo iba a servir hasta el último día de su vida. La corporación acogió ese deseo de su corazón y literalmente salió de su iglesia al lugar definitivo. Si usted se encuentra en una etapa en que dice, estoy viejo, estoy cansado, dele una vuelta y una mirada a estos ejemplos. Entre los ancianos, nos dice Job, se halla la sabiduría. En los muchos años, el entendimiento. Puede que por fuera no nos veamos tan saludables, pero espiritualmente debemos entender que nunca jubilamos. No existe el retiro programado, la renta vitalicia. Me estoy metiendo en el terreno del hermano Iván Castillo. No existe. Nosotros como cristianos sabemos que no es así. Basta recordar las palabras del apóstol Pablo para darnos cuenta de que por dentro la situación es distinta. Hay segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Día tras día. Esta cuestión nos plantea dos desafíos. Uno personal
y uno colectivo. Vamos a ver el personal. En lo personal es pensar cómo me preparo hoy para enfrentar esa etapa de mi vida. ¿Qué tengo que hacer hoy para llegar en buena condición espiritual y, por qué no decirlo, física, a esa etapa de mi vida? ¿Qué herramientas, qué conocimientos necesito adquirir hoy? ¿Cuánta sabiduría debo pedirle al Señor para mí y para aconsejar a los que vienen detrás de mí? Es hoy. No podemos esperar a enfrentarnos a esa edad para tomar entonces acciones, porque entonces será demasiado tarde. Pero honestamente nunca es tarde. Siempre podemos hacerlo. Hay un segundo desafío personal. ¿Cuál es mi tarea con aquellos que hoy están en esa etapa de la vida? ¿Cuán amable soy con ellos? ¿Cuán preocupado, cuán empático, cuán comprensivo soy? ¿Cómo puedo ayudar a los más ancianos, aquellos que pasan por necesidades? Y no estoy hablando de dinero necesariamente, no. Eso es una parte y no la más importante. Oro por ellos, los saludo en la iglesia, sé quiénes son o los ignoro. ¿Cómo los hago sentir? Eso es un desafío personal. Podemos orar por ellos, podemos acompañarlos, podemos visitarlos, podemos ayudarles a hacer trámites, podemos trasladarlos o simplemente llamarlos. Hoy día tenemos todas las herramientas para hacerlo. Quizá una de las dolencias más duras de los ancianos y la gente que está en una etapa avanzada es precisamente la soledad. En lo colectivo, ¿de qué manera como iglesia enfrentaremos el desafío que nos plantean las estadísticas que acabamos de revisar? ¿Cuántos de ellos se van a estar congregando en el futuro, pensando en el 2025, en el 2030, 2040? Hoy día estamos planificando cosas para 10 años más. ¿Estamos considerando el envejecimiento dentro de los planes de la iglesia? ¿Cuántos de ellos se van a congregar físicamente como nosotros? ¿Cuántos de ellos van a ser parte, como dice el hermano Iván Castillo, de la iglesia virtual? ¿Cómo los vamos a cuidar? ¿Cómo los vamos a entender? ¿Cómo los vamos a apoyar? En una de las quizá más importantes clases de la Academia Bíblica, el Sermón del Monte. No es cierto. Hermano Luis, si me está viendo, por favor, no me rete después. Todas las clases son importantes. Todas las clases son importantes. Tenemos una hermana que no voy a nombrar por respeto, que le costó mucho integrarse tecnológicamente a la clase. La ayudamos en vivo, le dimos consejos. A veces se conectaba con cámara, otras veces sin audio, otras veces con audio pero sin cámara, a veces sin cámara, sin audio. Pero lo logró, obtuvo su aprobación del curso con una excelente participación, un porcentaje notable, y admiro su empeño y su interés por aprender. Estamos pensando en las nuevas tecnologías. Hoy día la mayoría de nosotros maneja un celular, un tablet, un PC, pero créanme, en 5 o 10 años más todo esto va a estar obsoleto. La tecnología va a ser otra. Lo que está manejando el Ministerio de Comunicaciones hoy día no va a servir. Se va a renovar. ¿De qué manera vamos a integrar a los adultos de ese tiempo? ¿Cómo los vamos a ir preparando para esa tarea? El salmista nos recuerda que aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera.
y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Palabras dirigidas hacia ellos. Y lo que quizá es el texto ancla de esta reflexión está en el Salmo 92, que dice, y ponga mucha atención, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Aún en su vejez darán fruto los justos y siempre van a estar saludables. La vejez espiritual no existe, la física sí. La vejez espiritual es un regalo de Dios, porque como decía el apóstol Pablo, nos vamos renovando día a día. Me estaba acordando de una actividad que realizaron los jóvenes, juveniles y algunos adultos, una actividad de trekking hace unas semanas atrás. Muy bonita actividad. Y estuve leyendo un poco acerca de esta actividad y me encontré con algo muy interesante. Los expertos señalan, porque uno piensa siempre que en el trekking, en esta actividad de senderismo con bastones u otros apoyos y zapatos apropiados y subir un cerrito, escalar, la subida es lo más difícil. No. Los expertos dicen que lo más complicado es el descenso. ¿Por qué? Porque todo el peso del cuerpo recae en las rodillas y en los tobillos. Mire qué bonita analogía. De igual manera, cuando llegamos, y va a llegar el momento, que comencemos a descender en nuestra vida, pidámosle al Señor que nos enseñe a usar nuestras rodillas para sobrellevar el peso que llevamos. Para finalizar, quiero recordar las palabras del apóstol Pablo en la que probablemente sea una de las últimas epístolas del apóstol a Timoteo, en sus últimos años. Lo voy a leer acá textual. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es cierto, a veces se nos hace la vida cuesta arriba, pero nunca debemos perder de vista que tarde o temprano la vida siempre se nos dará cuesta abajo. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga su vida y a cada uno de nosotros. Señor,